nieve en el sur, en las zonas montuosas, también cielos despejados en el conjunto de España. En Madrid nos vamos a ir a unos 16 grados de máxima, algo más fresco que ayer. La máxima de las dos capitales canarias y Pontevedra, mejor dicho, Las Palmas, Tenerife no, que luego, como son vecinos, pues se llevan mal, como ha pasado toda la vida. Bien, pues Las Palmas de Gran Canaria y Pontevedra, 25 grados de máxima. Y la mínima, de nuevo Vitoria, pero hoy más frío, 1 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a repasar lo que sucedió ayer. Lo que sucedió ayer en el Parlamento fue de una extraordinaria gravedad, de una extrema gravedad. Allí apareció disfrazado de etarra el presidente del gobierno con un discurso etarra, podemita etarra, que no tiene nada que ver ya ni con la socialdemocracia, ni siquiera con el socialismo populista de Zapatero. El discurso que hizo, los párrafos interminables que iba enhebrando el psicópata eran básicamente ofensivos contra la oposición, eran la condena de la democracia, era el desprecio a la oposición, incluso físico, incluso por su vida. Y debo decir que a la oposición estuvo bien. Me refiero a PP y a Vox, porque Ciudadanos, sinceramente, a estas alturas yo no me puedo creer que sea oposición. Que pregunten en Murcia la oposición que es, que les acaba de dar a socialistas y comunistas, que dice el alcalde socialista que a Vox no se les puede tratar como humanos. Bueno, exactamente ese discurso, y fue Inés la que les ha entregado Murcia. Y les hubiera entregado Madrid, Castilla y León y lo que fuera, porque está en el otro lado, en el lado oscuro. ¿Y en qué lado? ¿A qué lado ha ido Inés y el partido llamado Ciudadanos? A la negación de la ciudadanía. Porque lo que ayer hizo el psicópata fue negar la condición de ciudadanos y de españoles a la mitad de la población que no vota la escoria terrorista, la escoria golpista y la escoria comunista. Y él se queda como si estuviera por encima, pero en realidad, como su verdadera condición es de psicópata, de maligno, de un ser abyecto, llegó a decir que eso es desde Alsasua, y no lo decía más que los de Bildu, que Abascal había ido a Vallecas a provocar. O sea que el tercer partido de España hace un acto público pacífico que anuncia, y cuando van a apedrearlo sus socios de gobierno, los comunistas venezolanos, que no son españoles, pero sí son muy comunistas, y que actúan exactamente igual que las escuadras criminales de Maduro o ahora de Bolivia. Antes comentabas, Daniel, la carta que Yanine Áñez ha mandado desde la cárcel. En Bolivia se ha establecido ya un régimen comunista racista. Porque encima Evo Morales, el cocalero, que es un narcorrégimen comunista, terrorista y racista. Esto les gusta mucho. Le llama polinacional. El majadero, este bebé probeta llamado Errejón, hizo su tesis sobre el MAS, Movimiento al Socialismo de Bolivia, y se lo dedica a la voluntad bolchevique que le demostró Pablo Iglesias Turrión. Hay que verlos ahora, los dos ricachos, dos niños pijos, no han trabajado en su asquerosa vida, no han hecho nada, pero ahí están provocando la guerra civil. Bueno, pues a ese comunismo, al comunismo racista, que no es plurinacional, es plurirracial racista, el de Bolivia, a ver si se enteran algunos merluzos, con la colaboración estrecha del Ministerio de Asuntos Exteriores, que como citamos está en la hora anterior, se ha convertido en el mayordomo, en el menordomo del comunismo narcotraficante y genocida de Cuba, de Caracas o de La Paz, capital de Bolivia, lo aclaro. Lo aclaro para los podemitas que nos siguen, como están en el perreo, a lo mejor no saben que la capital de Bolivia se llama La Paz. ¿Qué es lo peor que sucedió ayer en el Congreso? Lo peor es exactamente lo mismo que sucedió en la República. Es que se arrogaron la representación de toda España un grupo político que negaba que los españoles tuvieran derecho a participar, salvo para pagar impuestos, en la vida política. Stanley Payne
ha hecho un magnífico pero extraordinario artículo en Libertad Digital que pueden ustedes ver. Espero que esté en abierto, creo que está en abierto. Porque es, primero, Paine es el mayor especialista vivo, es el mejor historiador que hay, no tiene el premio Princesa de Asturias, porque a eso también es otro de esos premios progres copados por la gentuza, por la mafia cultural de extrema izquierda, pero es el gran historiador de la República y de la Guerra Civil, el que culminó la mayor obra sobre nuestra Guerra Civil, que es la de Barnett Boloten, que se puede ver en Alianza Editorial. Por desgracia, no se puede bajar en Kindle, lo cual me parece asombroso porque es una obra capital. Capital. Bien, ¿qué es lo que dice Stanley Paine de la República? Que conviene recordarlo, lo decía ayer, pero bueno, hace una síntesis perfecta. Primero, los que trajeron la República no querían la democracia. Esta es la cuestión fundamental. Ayer el mamarracho, el psicópata, como es analfabeto, citó una fuente que llamaba Santos Julián, o sea, Juliá, que paz descanse, que conforme fueron pasando los años y convirtiéndose en el mandamás de la historia manipulada del país, pues fue convirtiéndose en un sectario repelente. Decir que la República fue un régimen democrático, cuando Azaña prohibió de una tacada 120 medios de comunicación, 120 periódicos, porque Sanjurjo había dado un golpe de Estado que duró 10 minutos y aprovechó para cerrar 120 periódicos y crear la Ley de Defensa de la República, que es una cosa digna de Robespierre. Mira, podía ser de Evo Morales, etc. Pero es que además, una de las cosas que cuenta Paine y que demuestra hasta qué punto la izquierda republicana, la izquierda burguesa, que representaba sobre todo a Azaña en el lado guerra civilista y en el lado democrático Lerroux, pero la izquierda, no el centro, el republicano, que sería Don Ale, me llamaban a Lerroux, es que no admitió perder las elecciones en el 33, con las mismas normas que se había dado a la izquierda para ganar las primeras del 31. No lo admitió. Y por 4 veces, dice Stanley Paine, yo decía ayer 3, que recordaba, de Azaña. O sea, que había otra más, pero bueno, varias veces intentaron que el presidente de la República anulara el resultado electoral, no porque fuera incorrecto o no fuera fidedigno, no, porque los quitaba del poder. Esto en el 33. Como el presidente de la República, Alcalá Zamora, era un tío imbécil, pero no tanto, y quería mantener, en ese momento, las instituciones, dijo que no se habían ganado las elecciones, Bueno, al año siguiente, golpe de Estado, lo recordó ayer, y muy bien recordado, Santiago Abascal. También estuvo bien Casado cuando dijo que la República no había hecho más que dividir a los españoles. Acuérdese la próxima vez que se proclame antifranquista o que tiene una familia de un bando reprimida. Todos tenemos familias represoras y reprimidas. Pero bueno, ayer estuvo bien Casado, sin papeles, que es como él está bien, diciendo demasiadas cosas, como también tiene esa manía, y lo estropeó al final diciendo que se podían ir a vacunar juntos. Hombre, mira, mejor emborracharse con Gabilondo en San Ginés, coges con 3 chocolates, una botella de anís del mono, y hasta que el que la pille más fuerte, pues empieza a dar con la cucharilla, glin, 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 y a cantar La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Momento que da paso directamente ya al lagrimeo y a la Asturias patria querida. Pero lo malo no es que el presidente del gobierno no sepa qué es la Segunda República. Lo que cuenta Paine se puede aprender, porque es una síntesis extraordinaria, ya digo, del mejor historiador que tenemos sobre esa materia, sino que encarna perfectamente esa mente obtusa y criminal de Largo Caballero, que fue Lenin español y en que encarnó la voluntad de guerra civil. Ese es el PSOE de verdad. El año 34 dan un golpe de Estado, 1.200 muertos. Dicen levantamiento en Asturias. No, hombre, no, en Asturias es donde más se tardó en dominar el golpe de Estado. Que al final lo consiguió Franco, que fue el jefe de Estado Mayor que defendió y salvó a la República. ¿Cómo sería lo de Asturias que el Ejército Rojo, que así se llamaba de Asturias,
tenía 30.000 hombres. Mucho más de lo que tuvieron Lenin y Trotsky en el golpe del 17 en Rusia. 30.000. Con toda la dinamita que puedan ustedes imaginar. Bueno, se cargaron la catedral, la Cámara Santa, mataron curas, en fin. Lo que hicieron en el 36. Las elecciones del 36 las robaron. Impecablemente democrático, decía, pues lean el libro de Álvarez Tardío y Roberto Villa. Robaron 60 escaños, que era la mayoría, en las elecciones del 36. ¿Por qué? Porque iban directamente a la guerra civil, que es a lo que fuimos. Y solamente al final, estaban convencidos los militares, unos estaban desesperados, no hay más remedio que alzarse. Otros, los más inteligentes, si nos alzamos, ¿qué es lo que ellos quieren? Perdemos, que era la posición de Franco. Y cuando asesinan a Calvo Sotelo y se niega al gobierno a investigar el asesinato, es cuando Franco ya se decide y encabeza el lanzamiento. Pero repito, cuando se niega a investigarlo. Y ayer lo que vimos es exactamente lo que hizo Casares Quiroga, cuando, hablando de la cantidad de gente de derechas que estaban matando en nombre de las izquierdas, Casares Quiroga, que era un imbécil integral, un tío siniestro, estos sinuosos gallegos de la Orga, que era una organización nacionalista de izquierdas gallega, una especie de, yo qué sé, una porquería, vamos. Va y dice, el gobierno es beligerante contra el fascismo. Dice, usted es gobernante de todos los españoles. Tiene que proteger la vida de todos los ciudadanos. Si no, usted no es presidente. Usted es un asesino, que es lo que era. Esta es la cuestión de fondo. La República dio paso a la guerra porque el gobierno del Frente Popular se negó a investigar el asesinato de uno de los dos líderes prominentes de la oposición. También fueron a matar al otro, la misma noche. Pero dio la casualidad de que no estaba en su casa. Esa es la verdad de la República. Pero cuando yo veía ayer a Abascal en el mismo gesto que Díaz Ayuso, es más pequeño el adoquín de Abascal, porque Ayuso, entre que es más frágil, porque Abascal es un tío, lleva un pedazo de adoquín Díaz Ayuso de los que usaban en la Puerta del Sol. Pero Abascal lleva una piedra de las que le tiraron a él, que le da en la cabeza y lo mata. Bueno, bromas, risas, ha ido a provocar. Es decir, es un gobierno para la guerra civil. ¿Qué es lo que no tiene? Pues un ejército, afortunadamente. Pero ya tiene corrompida a la Fiscalía, tiene corrompida a la Guardia Civil, tiene corrompida a parte de la cúpula policial, tiene corrompida a parte de los jueces. O sea que, lo que cuento aquí, el modelo chavista lo está siguiendo paso a paso, no Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya no está en el gobierno y ya se ve que no hacía ninguna falta. El golpista es Pedro Sánchez Pérez Castejón. El partido antidemocrático, antiespañol, es el Partido Socialista Obrero Español. 4 siglas, 4 mentiras. Vamos con lo que... por supuesto, vacunas, nada. Ayer apareció... No, yo no sé cómo está... No, digo, o sea, lo mismo hace como Papá Noel. Después de cada vez que cuenta una cosa que es mentira, dice... Que es el del género, tiene una pinta entre mozo de mulas y mula directamente. La mula Francis. Pero una inconcreción detrás de un disparate, a través de una bobada, y todo frases hechas que no significan nada. Dice, bueno, tenemos 140.000 muertos y 7 millones de parados, y este tío siniestro nos viene amenazando con la guerra civil. Si lo echamos, claro. Pedro Sánchez fue al Congreso a presentar el plan de rescate, empezó haciendo referencias a la Segunda República y acabó atacando a la Comunidad de Madrid y al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El presidente del gobierno no aportó ninguna novedad al respecto, se limitó a anunciar una ampliación de 3 meses en la suspensión de desahucios, ampliación insuficiente para su socio de gobierno Podemos, que pide una prórroga hasta final de año. El presidente volvió a manifestar su intención de no prorrogar el estado de alarma y tuvo que zafarse de las duras críticas de los líderes en la oposición. Casado le recordó los muertos por la COVID, Abascal le mostró los adoquines que los violentos les lanzaron en Vallecas. Viene a hablar de expertos cuando ha reconocido que no existían los expertos, pero a usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia?
Es un insulto a los fallecidos, un insulto a los españoles y un insulto a los parados. ¿A usted qué le escandaliza? ¿Que nos los lanzasen o que yo lo muestre en esta tribuna? A 18 metros, contra familias, contra representantes públicos, lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas. Yo, tras escuchar su intervención, señor Casado, ya veo que usted está impaciente por entrar en la campaña de Madrid. Y yo me pregunto, ¿será que no le dejan? Claro. Señora Abascal se fue a Vallecas a montar bronca. Y usted viene aquí a la tribuna de la carrera de San Jerónimo también a montar bronca. Pues yo no voy a entrar en ello, señor Casado. No voy a entrar en ello. ¿Y que hemos ido a Vallecas a montar bronca? Hemos ido a montar bronca donde nos votan 15.000 personas. ¿Sabe usted que ese era el argumento que se utilizaba en mi tierra por parte de aquellos que asesinaron a los concejales socialistas, que molestaban y que provocaban? Es un argumento absolutamente infame, señor Sánchez. Le tengo que decir una cosa de campaña. Siga usted yendo a mítines en Madrid. Como siga apareciendo, la mayoría absoluta está asegurada. Gracias, señor Sánchez. Bien, se ríe con esa risa de tonto que pone, porque es que luego iremos a la República, porque hoy seguro que tiene un florilegio de detalles Santiago González. Pero que el presidente del gobierno, con 140.000 muertos en su haber, con 7 millones de parados, y con una necesidad de explicar ante Europa, porque hoy se va a explicar, no sé qué va a explicar, cómo, en qué condiciones nos dan el dinero, porque nos darán el dinero con condiciones. Primero, los 2.500 jueces ya han dicho que aquí no hay justicia, que aquí hay un matón, dirán la novia de Garzón, bueno, vienen esta semana que viene. Llega unos enviados especiales para ver qué pasa en la justicia. Hombre, pues que lo lleven a ver a Garzón, que los lleven al despacho, que ese es el que lleva la justicia. También puede hablar con Villarejo, que es el socio, también puede hablar con el gordo, Vic, del que es abogado, y también puede hablar con la Embajada de Venezuela, porque es el abogado del cártel de los soles, que es el ejército bolivariano y tal, de los sacamantecas de Maduro y compañía, y de la Delci. Ya de paso, que vaya a ver por qué hay jueces capaces de cerrar la investigación de esa mezcla de mafia y chulería que fueron las 40 maletas de oro de Delci, que ha habido jueces que dicen que ahí no ha habido nada irregular. Bueno, lo irregular es ese juez que lo dice, o sea, 40 maletas de oro de una persona que es la número 2 de las 20 personas más buscadas por la DEA y por el FBI, por ser la segunda del cártel de los soles, del mayor cártel de cocaína del mundo, que deja 40 maletas que pasan por la aduana sin pasar a aduana, y no pasa nada, señor juez. ¿Pero cuánto le ha pasado a usted? ¿O qué espera que le pase? Pues podían ir a verlo. Si quieren ver cómo está la justicia, hablen con Garzón y con la novia. Y si consiguen que hablen y que digan la verdad, bueno, nos echan de la Unión Europea, que hemos llegado a un nivel de corrupción total. Pero lo único que le preocupa a Sánchez es tratar de derribar lo único que no controla. Y lo que en el fondo es la alternativa. Porque lo que se está dibujando en Madrid con el PP y con Vox es una alternativa. A lo mejor pronto, incluso en Génova se dan cuenta. O se dan cuenta, pero les cuesta admitirlo. Pero Vox ya lo hace. De hecho, los discursos de ayer de Casado y de Abascal eran totalmente distintos y sin embargo complementarios, como está siendo la campaña electoral en Madrid de Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. Hay que extenderse. Cada uno va a un sector social, tendrá más o menos éxito, pero esa es la situación. Y claro, lo que no soporta de ninguna manera es que una y otra vez en Madrid, en lo que puede ser un referéndum contra Sánchez, se lleve un bofetón histórico. Y es que no lo puede remediar, porque es un macarra y un chulo playa, si no hay más que verlo. Bueno, y efectivamente, campaña en el Congreso de los Diputados, campaña contra un gobierno que ha convocado elecciones. O sea, es que se dice pronto. Y ayer hubo Consejo Interterritorial de Salud. Concluyó anoche sin novedades en el protocolo de vacunación. Sanidad va a esperar hasta la semana que viene para tomar una decisión en torno a las vacunas de Janssen y AstraZeneca. La primera ha suspendido su aplicación y distribución a la espera de un informe médico sobre los casos de trombos localizados en Estados Unidos. La segunda, suspendida definitivamente en Dinamarca, se sigue aplicando en nuestro país a las personas de entre 60 y 69 años, aunque algunas comunidades como la madrileña han pedido que se pueda inocular a aquellos ciudadanos que lo soliciten voluntariamente
voluntariamente. La Unión Europea ha rescindido los contratos con Janssen y AstraZeneca para el año que viene y lo fía todo a Pfizer, que adelanta una entrega de 50 millones de dosis prevista para finales de año. A pesar del bloqueo, Sanidad mantiene los plazos de vacunación. Desde Madrid y Galicia, sus presidentes exigen cambios a la ministra Carolina Darias. Por supuesto que mantenemos el compromiso de tener vacunado al 70% de la población a finalizar agosto. Pero estamos estudiando escribir también a la Unión Europea ante la inacción del Gobierno para pedirle que de manera voluntaria también los ciudadanos se puedan vacunar con Janssen y las demás vacunas si hay ciudadanos que no quieren hacerlo. También hemos valorado la posibilidad de dispensar la primera dosis y esperar a la segunda. Ya se meten aprendices de brujo. Vamos a ver, yo fui ayer, porque me habían llamado, fui a vacunarme. Primero, no había visto el Zendal. Me quito el cráneo. O sea, eso es una obra absolutamente asombrosa. Se llama Miranda, ¿no? El de infraestructura. Bueno, Miranda es el director de infraestructuras y Prados es el director del centro, sí. Bueno, es que de Prados, con Prados hemos hablado, con Zapatero el bueno también, y con Escudero, que es además el número 2, y me parece muy bien que lo sea. Pero cuando ves esa obra, en esa zona que va a ser una de las grandes zonas de expansión de Madrid, que es impresionante, bueno, dices, pero ¿cómo es posible que esto lo hayan hecho en 4 meses y esté tan bien? Me habían dado hora a las 2:20. Como es ahora la gente mayor, que es a la que están vacunando, madruga y prefiere tener el avío hecho, como dicen en mi pueblo, nosotros al avío, y luego ya pondremos el puchero. Bueno, pues, pero a las 2 no había nadie, porque había ido la gente pronto, en 10 minutos estaba vacunado. Tratamiento perfecto. Las instalaciones de quedarse boquiabierto. Vamos, no es tan bonito como el aeropuerto de Madrid, que probablemente es, en arquitectura interior, es lo más bonito que hay desde luego en Europa, sin ninguna duda. Pero la impresión que te produce que mientras se estaban atacando a Madrid, se estaba haciendo ese hospital, es asombrosa. No me extraña que odien a Díaz Ayuso y a su gobierno. O sea, porque lo que han hecho, lo que está ahí, lo que se puede ver, claro, estos pijos inútiles que en su puñetera vida han trabajado, que jamás han cotizado en la Seguridad Social, que no saben lo que es llevar una empresa, que no saben lo que es encargar una obra que no pague el partido. O sea, que no saben ganarse la vida honradamente, que son matones, golfos, ladronazos. Bueno, el comunismo es robarle todo a todos, o sea que es... Pero la ideología es una excusa perfecta para robar y no trabajar. Cuando ves esa obra, dices, bueno, ya eso fueron a sabotearlo. Llegaron a sabotear los quirófanos. Me encontré, por cierto, una enfermera con una pulserita con la bandera tricolor de la Segunda República. No sé muy bien si eso es un síntoma de atención primaria, pero es igual. El sitio es como si vas al Pilar y te encuentras un señor en pantalones cortos y dices, pues chico, ¿qué vamos a hacer? Yo lo echaría del templo, pero es holandés. Pero es impresionante. O sea, los únicos que parecen tener la cabeza sobre los hombros son los de Madrid. ¿Por qué? Por algo que ha dicho 30 veces la presidenta. Porque confía en los técnicos, en los que saben, que son médicos, que son especialistas. Y ahí está el fruto. Después de IFEMA, crean el Zendal, que parece que va a empezar en Madrid y acabar en Guadalajara, que aquello es inmenso, porque es una sola, en una planta, con unos techos de 8 metros para que corra el aire. O sea, esa sensación a veces claustrofóbica del hospital, todo lo contrario. La gente amable, todo perfectamente cronometrado, con sus hileras. Y no, lo que dijo ayer es de verdad, es lógico lo que dijo Ayuso. Pero esto de que está pensando Feijóo, vamos a ver, don Alberto, lo que usted tiene es que cambiar la política lingüística y seremos amigos para siempre. Pero no se meta en esa historia. Todo lo que ha pasado con la AstraZeneca y ahora con Janssen es una conspiración de cretinos burócratas que con un caso en 1 millón, por un caso en 1 millón, se niegan, impiden que se vacunen decenas, centenares de millones de personas, por un caso entre 1 millón. Encender un cigarrillo tiene más riesgo de trombo, un solo cigarrillo, que la vacuna. ¿Pero ustedes de qué van? Del susto. Ay, es que mañana...
6 casos de trombo, solo uno mortal en Estados Unidos sobre 7 millones vacunados. Y va y suspenden la vacuna. Pero bueno, tendrían que cerrar las hamburgueserías y no dar píldoras anticonceptivas, prohibir que se fume. Bueno, y si te coge el virus, el 16% mínimo desarrollan trombos. ¿Y eso? ¿Cómo vas a dejar de vacunar? ¿Dónde están las vacunas? Mira, ya han aparecido de pronto 60 millones de Pfizer. Si nos lo explicó aquí Escudero, las vacunas están donde se pagan. Porque el imbécil de la Ursula von der Leyen hizo un contrato donde decía que no admitían el ánimo de lucro. Un laboratorio. ¿Qué se ha creído esta tía? Claro, la vendieron. Y están a la venta. Dejen que las comunidades autónomas compren. Déjenlas comprar. No estorben más. Si la Comunidad de Madrid le dejan comprar vacunas, para el verano estamos vacunados todos. Y en Andalucía igual. ¿Por qué? Porque ya lo han demostrado. Y en Galicia también, en lugar de ponerse a hacer tontadas de suspender media tal. La primera dosis es el 75%, que es una protección importante. Pero hay que ir a la segunda, 3 meses después, que es el 100%. Hombre, es verdad que el 75% es un avance, pero hombre, ya puestos a vacunarse, hay que rematar la vacuna. En fin. Una pausita, claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. En la Audiencia Nacional, por haber destituido ilegalmente a un coronel de la Guardia Civil que se negó a perpetrar un delito. El ministro del Interior, el infame ministro del Interior, Fernando Marlaska el Chico, porque llamarle grande Marlaska con guión o sin guión, eso Santi González lo sabe, es una broma pesada. El infame, el indigno, como dice Macarena Olona, el indigno ministro del Interior, destituyó a un coronel de la Guardia Civil, de los más prestigiosos que tiene la Benemérita, no como el jefe de Estado Mayor, que confesó que espiaba a los españoles para que no hablaran mal del gobierno cuando estábamos en arresto domiciliario. Es decir, que hay una parte, la parte fundamental de la Guardia Civil es decente, pero hay una parte de la cabeza absolutamente corrompida. Es decir, que cuando alguno ve un uniforme y se licúa, cuidadito, que la cabeza del ejército, como la cabeza de la Guardia Civil, como la cabeza de la policía, está corrompida como la justicia y como la fiscalía, El cuerpo, sí, pero la cabeza, no. Y cuando sale un coronel decente, como Pérez de los Cobos, va un ministro indecente y lo destituye porque se niega a desobedecer a la jueza y darle información confidencial que la jueza ha prohibido que le dé sobre nada menos que el 8 de marzo, que es el infectódromo. Es decir, ahí cayeron miles de mujeres, fueron asesinadas deliberadamente por esa gentuza, porque sabiendo que corrían peligro de muerte. Y sacar a cientos de miles a la calle, y se les va la vida en ello, decía la Calvo. La Calvo, que luego entró 3 veces en el Ruber Internacional, uno de los mejores hospitales privados, naturalmente, del mundo, no solo de España. Pero Marlaska lo hizo porque no delinquió. Y además le vetó el ascenso a general. Es decir, se puede ser infame, se puede ser miserable, se puede ser delincuente. Todo eso se puede ser. Pero todo junto y de una manera tan extrema, realmente solamente a este tío. Y ayer, pues le volvieron a decir, vete a tu casa, Marlaska. Son las 7:38, ni Ponce firma los papeles, ni Marlaska presenta la dimisión. ¿Y por qué no la presenta? Porque este cumple órdenes del mozo de mulas que tenemos en la presidencia del gobierno. Fernando Grande Marlaska ha vuelto a recibir el respaldo público del presidente del gobierno. Lo hacía Pedro Sánchez en sede parlamentaria cuando los grupos de la oposición pedían su dimisión inmediata. El ministro del Interior acusaba a la portavoz de Vox, a Macarena Olona, de mentir. Esta se refería en su intervención a la injerencia del ministro en la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Este ministro del Interior no tiene ninguna intención de dimitir y visto lo que estoy viendo hoy aquí en este debate, no creo que ustedes vayan a tener votos suficientes para cesar. Fundamentalmente porque si yo dimito, usted no tendría ninguna razón para madrugar los miércoles y venir aquí para sus 2 minutos de falsedades. Y usted decidiendo su cese prevaricó, como prevaricó el secretario de Estado de Seguridad, a la sazón también juez, y la directora de la Guardia Civil.
ahora las sentencias de una audiencia nacional. Y esto, señor ministro, que se lo digo a quien antaño fuera juez, no hace falta que le explique como abogado del Estado que la desviación de poder por la que usted ha sido condenado es la traslación al ámbito administrativo de la prevaricación penal. Qué bien se le entiende, ¿verdad? Debe de ser terrible haberla tenido enfrente. No me extraña que la odiaran los separatistas y los ladronazos del PSOE en Andalucía. Bueno, vamos ahora con una sorprendente entrevista que aparece hoy en el Diario del Mundo, que Barrunto, que es... Hay una situación en las empresas modernas que se da. Yo pues prefiero pelearme con Villarejo, pero esta es una empresa más pequeña, pero en fin, que es que te amenazan con una querella si no das su punto de vista. Por ejemplo, Al Capone. Al Capone, pues entonces dice, que es lo más parecido, Al Capone era Maduro, pero con menos organización, ¿no? Entonces Al Capone te dice, no, yo no voy a hacer nada contra su periódico, pero quiero que me entreviste. Pues tú entrevistas Al Capone, porque entre que te pone una querella o te pone una pistola, pues lo entrevistas. Hoy hay una entrevista en El Mundo. Tiene una parte fea y es que te echa para atrás. Tiene una parte interesante, que es que cuando la lees, te das cuenta de la clase de delincuentes de tercera división a los que les hemos dado 53 millones de euros, un tercio de lo que ha costado el Zendal. Un tercio para un avión chatarra de una escoria bolivariana. Y ahí está. El rescate de Plus Ultra sería ilegal según la justicia europea porque no cumple ninguna de las 3 exigencias para recibir estas ayudas: liderar el mercado nacional, tener un elevado número de pasajeros o su contribución al PIB. Sin embargo, Plus Ultra con solo un avión no está entre las principales compañías españolas. En una entrevista con El Mundo, Fernando García Manso, presidente de Plus Ultra, afirma que los 53 millones que han recibido son una ayuda mínima y lo justifica para que no se forme un monopolio con el comercio, con los viajes a Latinoamérica. También asegura que no han tenido contactos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no lo han fichado. Ayer el diputado de Navarra Suma, Carlos García Adanero, reprochaba el rescate de Plus Ultra. Lo único concreto que ha hecho ha sido la ayuda famosa de los 53 millones al avión venezolano. ¿Cómo estará haciendo las cosas que ha conseguido enfadar hasta el PNV? Que eso ya es el colmo, conseguir enfadar al PNV. Bueno, hay que decir que el monopolio es precisamente lo que están defendiendo, que tengan un monopolio. Para combatir el monopolio hay que apoyar a Iberia y a Air Europa. Y si hay un monopolio en Venezuela, se echa al embajador, se repatria a todos los ladronazos que están cobrando comisiones allí desde tiempos de Morodo y de Bono, y empezamos a ayudar de verdad a Venezuela, es decir, a la oposición venezolana. Y de paso a la oposición boliviana. Recuerden que ya mandaron aquí de Interior unos matones para extraer a un delincuente amigo de la horda podemita y de la horda sanchista, porque es que el camarada Ábalos tiene un contacto directo con las guerrillas comunistas asesinas, en concreto con el ELN de Colombia, y con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge. Es decir, estamos hablando de que el ministro de Fomento, el ministro del Gasto en España, es íntimo de la número 2 y la número 3 de la lista de más buscados por narcotráfico del mundo. Los jefes del cártel de los soles, que es el ejército de Maduro. Que, repito, se llama así porque los militares en Venezuela, en vez de llevar estrellas, como todos, llevan soles. Sol, Bolívar, y esas tontadas. Pues el cártel de los soles es porque es el régimen y los militares, además, directamente los que llevan la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. La que llega a la línea, la que llega a Vigo, la Fariña, esa que lleva en la sudadera, pues todo viene de ahí. Josep Borrell, máximo responsable de la diplomacia europea, va a recibir a la vicepresidenta de la Asamblea Ilegítima de Venezuela, Iris Varela, que ha amenazado con encarcelar al presidente encargado del país, Juan Guaidó. El bloque antichavista de Bruselas ha criticado ya este encuentro. Mientras en Bolivia continúa encarcelada la expresidenta Janine Áñez. Su hija, Carolina Rivera, ha leído una carta remitida desde la prisión en la que se defiende de los delitos de que le acusa el partido del presidente Luis Arce y su predecesor Evo Morales. En esta oportunidad quiero leer una carta que mi madre me pidió que lea en este momento. Al pueblo boliviano, hace un mes que estoy presa en manos de la dictadura por un delito que no cometí
y que nunca ocurrió. Hay que recordar que la Organización de Estados Americanos, la OEA, condenó a Evo Morales por un monumental pucherazo porque había perdido las elecciones. Como las perdía, de un pucherazo monumental. Pero estos, como siempre con los comunistas, como ha pasado siempre, no saben que el único comunista bueno es el que está o en el otro barrio, o en el exilio, o controlado en la cárcel. Porque si no, pasa como en Nicaragua, vuelven. ¿Por qué? Porque son mafiosos, porque tienen todo el dinero del narco. Y estos pardillos, esta mujer que es una bellísima persona, aparte de una bellísima señora, pues va y se prestó para hacer una transición democrática. Pero si la transición en Bolivia es meter en la cárcel a todos los cocaleros de Evo Morales. Pero si es que es el jefe de los cocaleros, de la coca, de la pasta de coca. En fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. El yacimiento que tienes desde ayer y sus alrededores es casi infinito, pero en fin, espero un florilegio adecuado a la ocasión. Vamos allá con la selección, aunque déjame que empiece con una nota luctuosa. Hace 15 días se nos ha muerto un mito de la infancia, por lo menos de la tuya y la mía. Lo recordaba Fausto Fernández en Twitter. Lee Acker, a quien todos recordábamos como el Cabo Rusty. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Pues sí. El teniente Rip Master, el sargento sí, señor. Bill O'Hara, el pequeño Cabo Rusty y su estrella Rin Tin Tin. Oh. Bueno, pues... No sabes cómo se está riendo Silvia Ribeiro. Sí, estos abuelos. Claro, la pobre no tiene edad para haberlo conocido. Y Rin Tin Tin saltaba así a la pantalla y hacías así, qué bien. Era un perro lobo tremendo. Bueno, pues Irene Montero hacía profesión de fe republicana con un tuit en el que decía: no hay dos sin tres, porque fueron, somos, porque somos, serán. Ya han sido tres. Twitter colgaba la foto del macho alfalfa de Galapagar acompañado por 1, Dina 4, 2, Tania Vacía Madrid y 3, la propia Irene. Sin contar, exacto, ya sé por dónde vas. Claro, sí. No sabemos si habrá una cuarta, aunque todo podría ser. Yo tengo la gran dos casos intermedios, ¿eh? Eso es. Una portuguesa y una catalana. La portuguesa eurodiputada y la catalana candidata reciente. Pero hay que ir a la síntesis en el relato. Sí. No podemos abarcar todo. No somos tan universales como la entrepierna del... No, eso es imposible. No. Bien, pues la gran Ignacia de Pano proponía lo que ella llama una encuesta artística horizontal. ¿De qué orden, preguntaba, será la columna tras la que se va a mandar en breve a Irene Montero? De momento parece que en la encuesta va ganando el corintio con el 45%, seguido por la de el orden jónico con el 29% y el dórico con el 26%. Yo estoy con el corintio porque como tiene esos... para tapar los cuernos, yo la veo mejor. Sí. Pues claro, si coges el dórico, pues nada, como imita la madera, pues nada, ya. Ahí los cuernos salen por los lados. En cambio, pero el corintio tiene unas volutas que tiene su interés. Claro, pero ahí el corintio tapa mucho. Sí. Vamos, digo esa parte de la cabeza desarrollada de una manera absurda, en fin. Sigue, a ver. Ayer fue el día de la Segunda República, el 90º aniversario o 90º para Irene, y teniendo en cuenta su desenlace, no se entiende muy bien que tenga quien la añore como para que el Ignaro Sánchez se refiriese a ella en el Congreso como vínculo luminoso con nuestro mejor pasado. Sendero luminoso, podía haber dicho. Eso sí, también. Sí. Y su mejor pasado debe ser, en su opinión, la Primera República, que fíjate tú qué ejemplo. Y bueno, pero tampoco es grave la cosa, porque ayer, además de la Segunda República, también era el día del bocadillo de calamares y El Mundo proporcionaba las mejores 9 pistas en Madrid.
Eso es campaña a favor de Ayuso. Porque todo el mundo sabe que el bocadillo de calamares es casi el plato básico del Madrid contemporáneo. Una de las cosas que me sorprendió viniendo de Barcelona es qué buenos eran los bocadillos de calamares en Madrid. Sí, sí, pero eso nos ha pasado, yo creo, a todos. Y es curioso que sea un plato tan de interior, porque yo, mi adolescencia estuvo plagada en Burgos de bocadillos de calamares en el bar La Amarilla de la calle San Lorenzo. Y luego cuando fui a Bilbao, pues resulta que no había en ninguna parte aquellos bocadillos de calamares. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y hoy, día 15, el indigno ministro del Interior, el único tipo del gobierno que de verdad está a la altura de su jefe, sigue sin dimitir, pese a la somanta dialéctica que le proporcionó ayer una Macarena Olona incontenible, desbordante, en fin, impresionante y en estado de gracia. Busquen los 8 minutos de su intervención en YouTube. El pequeño Marlaska caerá, y caerá por sus subordinados, como le volvió a repetir ayer la portavoz de Vox. Eso es que ya tiene a alguno a punto de canto, es un periquito a punto de trinar. Sí. ¿Quién sabe? Sí, sí. En fin, Sepercillo, o Sencillo Pastor, retomaba una alusión que hacíamos ayer a la pistolera y su desdichado invento de la pobreza menstrual. Tras la pobreza energética y la pobreza menstrual, decía, a saber qué nuevas pobrezas nos esperan. Pobreza de movilidad, no tengo para gasolina o el autobús. Pobreza digital, no me llega para pagar internet y el móvil. Pobreza recreativa, no me llega para el cine. Yo he llegado a una conclusión de que la pobreza menstrual es fruto del perreo. ¿Tú lo has visto? No el acabo vídeo, de verle el yo. Perreo, moviendo la pelvis de una manera incontrolada. O sea, Chabelita es mucho más recatada que ella. Sí, sí, Pero cierto. en la SER. Y todos cuarentones haciendo el canelo como si que fueran quinceañeros salidos. O sea, una cosa verdaderamente grotesca. No me extraña que tenga una alteración claro, en todos pero los periodos. No estoy seguro que no lo sean. Francisco anotó en mi blog, lo importante es la pobreza menstrual, pero si se puede tener pobreza menstrual, ¿es posible la pobreza prostática? ¿O la estenosis de epidídimo? En fin, estoy desolado. Oveja Churra, también en el blog, escribió, Sánchez ha prometido la creación de 800.000 puestos de trabajo. Como Felipe González en 1982 señala, la obsesión de este tío por el plagio no tiene remedio. Bueno, Chigorín se mostraba posibilista. Bueno, pero mientras sigue presentando el mismo plan más veces, no hace más daño. Yo es que con este personaje tengo las expectativas por los suelos, ya me pueden perdonar. Y Luigi anotó una observación interesante sobre las mentiras del barbero. Iván Redondo es un vendedor de crecepelo que usa peluquín. ¡Qué farsa! En fin, y el capitán... no es peluquín, es injerto. Es injerto. Que lo he visto, de cerca. El capitán dijo... Lo aclaro, así como Puches peluquines, este fue un injerto que salió bien. De cabeza, o sea, de ideas, no voy a decir que, en fin, que sea estimulante, ¿verdad? Pero... Bueno, es que los injertos son solo para la parte exterior, el relleno no lo arreglan. Exacto. Bueno, el capitán, también en mi blog, anotó el plan económico más ambicioso y trascendental de la reciente historia de España. La mayor oportunidad desde su entrada en la Unión Europea hace 37 años. Las matemáticas tampoco son lo suyo. Si entramos en la Unión en 1986 y estamos en 2021, a mí me salen 35, no 37. Te falta el IVA. Sí, pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta que este señor es de letras. No sabe nada, pero sí. Bueno, este es de letras de cambio, del suegro, que es el millonario, pero él, su tesis plagiada, su tesis ajena, es de economía. Sí. Como la de Jonqueras, que también es un plagio. Pero, sí, señor.
Pero bueno, ya han pasado, nadie se pregunta por ella, cuando debería ser, o sea, una pregunta todos los días, o sea, una Macarena Olona para preguntarle a Marlaska lo que ya le pregunta, y otra o la misma para preguntarle al doctor Sánchez cuándo dimite por lo de la tesis. Y en fin, Gulliver no nos iba a dejar sin su ovillejo para días tan apasionantes como los que vivimos. Presidente, ¿ya empezamos? ¡Vamos! Solo a 15 deja entrar, a contar. ¿Qué hay en las notas que miras? Mentiras. Son muchos 15, suspiras. Que solo pregunten 4 en mi función de teatro. Vamos a contar mentiras. Pues así es. Bueno, te veo mañana y te oigo en la tertulia, además de en la Sí, República señor, mañana toca. De los idiotas. Y que le voy a poner una vela al cabo Rosti. Sí. La pena es que no sé si la iglesia de mi pueblo, tenemos un cura para 20 pueblos, no sé si nos va a llegar, pero si no pondría una vela por el pequeño cabo Rosti. Sí, señor. Qué grandes ratos nos proporcionó de niños. Extraordinario. Y además me he pasado a ver Ley y Orden. Capítulos cortos y siempre ganan los buenos. Yo ya no pido más a la vida. O sea, pues voy a empezar a seguirla yo también. Eso es altamente consolador. Criminal Unit. Extraordinario. Pero extraordinario. Además es el estilo Columbo, pero moderno, con clase. Lo hace Vicente Donofrio. Y, oye, es que es enrevesadísimo y al final siempre triunfa el bien. Es extraordinario. O sea, Vincent Donofrio, que es un actor impresionante. Pues ya verás el papel que hace aquí. Es de no creer. Pero acuérdate con el papel que hacía de recluta patoso, claro, de en gordo, la chaqueta metálica. Es un tío de casi 2 metros y echó 35 kilos más. Pues ahora no, ahora está hecho un galán. Y además, fíjate, una novedad. Es la primera vez que veo que el policía y su compañera no se lían. Es sorprendente. O sea, que se mantienen dentro de una línea estrictamente profesionales. Con humor y tal, pero oye, mira que eso es, no digo difícil, es imposible. Bueno, pues lo hacen, pues es me consuela mucho. Pues nada, bueno, hablamos mañana entonces. Hablamos mañana. Pues nos vamos a la Mutua, Daniel, para ahorrar un poco. Eso es, que se adaptan para hacernos las cosas más fáciles y eso desde luego en estos tiempos de crisis se agradece. Si te vienes a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Es fácil, es cómodo y desde luego es muy interesante. Llamando al 900-555-555, ahí tenemos la información, 900-555-555. También podemos consultar las condiciones en Mutua.es. Pues vamos ya con la Caixa, la prensa económica, que después de lo de ayer, pues será como el Valle de los Caídos, claro. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Titulares que te llaman la atención en la prensa económica de hoy. Bueno, pues tenemos muchos y muy variados. Hoy no nos podemos perder en Libre Mercado un reportaje que nos trae Jessica Sánchez, cronología de una ocupación de lujo en pleno barrio de Salamanca, en la calle Santorcaz. Recoge, con testimonios de los vecinos y fuentes a las que ha consultado, cómo fue la preparación y al final la ocupación de un edificio en pleno barrio de Salamanca, cómo observaron los vecinos a una gente extraña que estaba vigilando y merodeando un edificio, cómo lo marcaron y cómo finalmente lo ocuparon. Creo que es interesante como documento, además acompaña con fotografías, hay que leerlo, no nos lo podemos perder hoy. Y luego hablabas tú de ese plan que se presentó ayer y que tendríamos novedades en el día de hoy. Puede ser plan o plon. Perdón, que se presentó ayer, vaya lo que acabo de decir. Que de nuevo mencionó ayer sin decir exactamente... Por 9ª vez dijo que iba a presentar un plan que no apareció. Bueno, que además dijo que era el mayor plan de la historia, desde el último que había sido el mayor plan de la historia, que fue cuando dijo que iba a poner 200.000 millones, que al final han puesto el sector privado. 400, ¿te acuerdas? Sí, Antes de la tumba al muerto desconocido, porque además ha borrado la mitad de los muertos. Sí. Bueno, pues empezó en 400, pasó a 200, luego a 180, después a 140, ahora ya acepta 90.000 y puede que lleguen 70.000. Y como tenía los de Bruselas, los 11.000 que anunció
anunció que todavía no ha dado de hace 2 semanas, tampoco era el mayor. Bueno, pero algunas de las novedades que tenemos nos la cuenta El Economista. El gobierno promete, el gobierno promete a la Unión Europea cobrar por el uso de autovías y autopistas. Es una de las cosas que recoge este plan, que vamos a tener que pagar, además de con impuestos que ya los pagamos, bueno, pues también en las autovías y las autopistas promete el gobierno de España que tendremos que pagar. Tenemos que pagar, que se mantengan abiertas las autovías y volver a pagar. Eso es. Para mantenerlas. Pero es que el doble pago, el doble impuesto por una cosa es anticonstitucional, es ilegal. Bueno, esto es que, pero si les gusta a Maduro, que les va... Pensemos cuántos impuestos paga cada euro que ganamos. No lo pienses. No. Bueno, vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos. Hoy además en la tertulia viene Raúl Vilas. Hay un especial muy bueno en Libertad Digital sobre la Segunda República con un extraordinario artículo de Stanley Payne que hay que leerlo. Y viene Tomás Cuesta, que está muy preocupada, Isabel, porque siempre trae algo. Uy. Y ya han empezado ya la operación Bikini. Además, te da igual, ¿eh? Un día rosquillas, otro día pastelitos de Belén. De Burgos, como él viene de Burgos. Es que, ¿qué te voy a contar de las morcillas de Burgos? Pues vamos ya. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.